vamos a escudriñar una parábola del Señor que es muy importante. Es muy importante porque de allí surgen doctrinas e interpretaciones que realmente permiten que nosotros analicemos el tema o que dan lugar para que nosotros analicemos el tema con profundidad. Se trata del capítulo 22 de Mateo, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Recordemos o tengamos presente de que él le está hablando a los principales sacerdotes y a los fariseos. Le está explicando, les está haciendo ver cosas que ellos no veían ni entendían. Y para que todos los que estaban presentes pudiesen entender, lo hace por medio de parábolas, que es dando un ejemplo terrenal para que la gente pudiese comprender lo que el Señor quería transmitirle. Esta parábola hace referencia a que el reino de los cielos, dice, es semejante a una fiesta de bodas. Ustedes saben que en esa fiesta de boda, Jesús se casa con su iglesia a celebrar las bodas del Cordero. Y bueno, y comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas. O sea que hace una ejemplificación comparando el reino de los cielos con una fiesta de bodas. Los judíos, los fariseos, los principales sacerdotes allí reunidos, bueno, ellos pensaban que tenían asegurado el reino de los cielos, que el reino de los cielos era exclusivamente para ellos, que tenían reservado ese lugar para el pueblo judío. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí el rey invita para las bodas de su hijo. Y no se menciona a la novia porque está refiriéndose a lo que posteriormente sería la iglesia. Hay una boda. Ser invitado a esa boda por un rey era un honor para todos. Que el rey te invite a la boda del hijo del rey es una honra. Y más que una honra, es una obligación participar y concurrir de modo tal de poder cumplir con el alto honor que el rey tuvo de invitar. Y el versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. O sea, los siervos de Dios fueron enviados para comunicar sobre la invitación a todos los invitados a la boda, mas ellos no quisieron venir a la boda. Estaba todo listo, estaban los preparativos listos, la invitación fue hecha personalmente y no fueron. Fue sorprendente de invitación, sorprendente la respuesta, y vuelve a sorprender la respuesta del rey.
El versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos. Está simbolizando, está representando la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. A pesar de que le habían rechazado la invitación, vuelve a enviar otros siervos para que hagan esa invitación. Vuelvo a repetir, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Como si el rey le estuviese rogando a los invitados de que vengan. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. A veces llama el rey, invita, pero nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas. Aquí en este caso llama a los convidados y no los atendieron. Porque estaban ocupados en sus labranzas, estaban ocupados en sus negocios, estaban ocupados en sus cosas personales. Eran medio como nosotros, ¿no? No puedo, no tengo tiempo. Y otros, tomados a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solo que dijeron que no a la invitación, sino que los afrentaron, los ofendieron a los siervos del rey que los había ido a invitar por segunda vez y los mataron. Miren qué rica esta parábola. ¿Y qué conclusiones importantes se pueden sacar? O sea que la respuesta a esa segunda invitación fue incorrecta. Los afrentó o afrentaron a los siervos y fueron crueles. A algunos los mataron porque estaban en sus cosas. Muy egoístas, pensando en sí mismos, absorbidos en sus propias ocupaciones. Las cosas no han cambiado mucho. A veces también podríamos repetir, somos muy egoístas, preocupados en nosotros mismos, absorbidos por nuestras propias ocupaciones. No les interesó honrar al rey. No les interesó aceptar la invitación. Es más, fueron arrogantes y mataron a aquellos que iban a convidarlos, que iban a invitarlos. El rey, lógicamente, simboliza a Dios. Y el pueblo eran los convidados. Indudablemente que reaccionaron con un acto de rebelión. Se rebelaron contra la invitación. Contra la invitación del rey que está representando y simbolizando a Dios. Y si observamos lo que pasó, realmente lo que les está narrando la palabra de Dios es lo que sucedió y lo que iba a suceder después con esta parábola. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo llamado por Dios por medio de Abraham. A su vez fue liberado
en Egipto hacía 400 años por medio de Moisés. Y las fiestas de boda representan la bendición que Dios les había prometido a ese pueblo, creado por medio de Abraham y liberado por medio de Moisés. Y los siervos de Dios que fueron maltratados y muertos están representando a Juan el Bautista, a Jesús posteriormente, que también fue maltratado, los apóstoles, los profetas. Si bien eran hechos que todavía no se habían sucedido, Dios sabe todas las cosas. A Juan el Bautista lo rechazaron y lo mataron, lo decapitaron. Jesús fue rechazado y fue crucificado. Los apóstoles y los profetas fueron perseguidos, fueron rechazados y muchos fueron muertos. A eso se está refiriendo la parábola cuando los convidados a la boda del rey mataron a los enviados de Dios. Los mataron porque estaban preocupados en lo suyo, en su vida personal, en sus intereses mundanos, en el aquí y ahora, sin visión, sin perspectiva del futuro y de fe en los planes de Dios. O sea que se trataba de un pueblo que pensaba egoístamente más en sus cosas que en las cosas espirituales. Y a tal punto no pensaban en las cosas espirituales que ni siquiera advirtieron que los que le anunciaban el reino eran aquellos que estaban reflejando que el Salvador, el Redentor, vendría, y como estaban en lo suyo, lo rechazaron. O sea, no tenían tiempo para las cosas de Dios, estaban más preocupados en sus leyes fariseicas que en buscarlo a Dios. Estaban preocupados más en seguir su religión falsa y cómoda, porque el hombre es esencialmente religioso, pero le gusta la religión a su medida, a su gusto. No la verdadera doctrina del Señor, porque incomoda, sino esa religión suave, light, livianita, concesiva. Hasta el punto de que el anticristo va a surgir y va a venir como un religioso más. ¿Por qué? Y para darle con el gusto a la gente que le gusta ser religiosa sin querer transformar sus vidas. A la religiosidad cómoda. Hubo dos llamados y yo pienso, bueno, el primero habrá sido, pienso yo, el de Cristo cuando vino a predicar el Evangelio, y el segundo llamado será la iglesia, que está predicando el Evangelio para llamar a los que están en el mundo, para convidarlos, para invitarlos. Y muestra la complacencia, la paciencia y la compasión de Dios de invitar y esperar todas las veces que se pueda. El versículo 7 dice, al oírlo el rey, que habían matado a los siervos
que habían matado a los siervos que fueron invitados por segunda vez, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Reaccionaron agresivamente. Y el Dios y el rey tomó las medidas pertinentes. Los destruyó y los quemó. Eso también pone de manifiesto que la paciencia de Dios tiene un límite. Te llama una vez, te llama dos. A pesar de que no somos dignos. El pueblo de Israel se creía digno. Y Él tiene paciencia. Él espera que accedamos a la invitación hasta que dice basta. Porque un día Dios dice basta. Acá la paciencia de Dios tuvo su límite y castigó a los rebeldes. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Señor no va a discutir para siempre con vos. No va a contender, a luchar contra tu negativa, tu anhelo y tu deseo de hacer lo que vos quieras. Te va a tener paciencia, te va a esperar. Pero dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Quién eres tú, hombre, para que yo tenga que contender para siempre contigo? Ya basta. Tuve una primera invitación, tuve una segunda invitación. Trataste mal a mis siervos. Ahora tomo la decisión porque ya demostré mi paciencia. No voy a contender siempre contigo para convencerte. Un día digo basta. ¿Quién eres tú, hombre, para que yo tenga que contender siempre con tu terquedad? En consecuencia, a pesar de que no eran dignos de asistir, Dios los había invitado, o el rey los había invitado en esta parábola, y rechazaron esa invitación. A pesar de que fue algo compasivo por parte del rey, una compasión invitarlos. Y dice: bueno, voy a llamar de nuevo a malos y buenos. Y el versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿No quisieron venir los invitados? Bueno, vayan a la salida de los caminos y a los que encuentren, invítenlo. Invítenlo a la boda. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Lo que hace digno de ser invitado no es nuestro mérito. Lo que hace digno de que Dios te invite no es lo que nosotros podamos hacer.
sino su bondad, su amor, su misericordia y nuestra fe puesta en Él. Los judíos no aceptaron al Mesías, lo rechazaron a pesar de las dos invitaciones. Entonces Dios dice, bueno, vayan a buscar a los gentiles, esos que están sin Dios. Gracias al rechazo que los judíos hicieron del Mesías, el rey salió a buscar los otros invitados, los que estaban perdidos, los no judíos, y ahí pudimos entrar nosotros. Para reemplazar a los que habían rechazado al Mesías. Por eso, también a nosotros como invitados nos dio la gran comisión de salir a buscar otros invitados. A todos los que están en el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que la invitación está. Y es misión de la iglesia ahora. Romanos 9:25 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, nosotros los gentiles. Y a la no amada, amada. O sea, los gentiles que no eran amados, ahora los va a llamar amado. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Claro. El pueblo de Israel rechazó el llamado, 2 invitaciones. Maltrató a los invitadores, a los siervos que invitaron. Los mató. Bueno, vamos a buscar otro pueblo. Vamos a buscar otros invitados. Y allí entramos todos los que no formamos parte del pueblo judío. Es decir, que por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles. Él nos hizo dignos. Y nosotros por fe tenemos que aceptar esa misericordia. Pero de todos los invitados hay un expulsado. Dice Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados, los nuevos convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Están vestidos de boda? No tuvo respuesta y dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. El que no estaba vestido de boda. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está bien. O sea que hay que ir vestido adecuadamente a las bodas.
Y había uno que no estaba vestido adecuadamente y que no contestó cuando le pidió explicación. No dio explicaciones, se enmudeció. Se puso en terco, orgulloso y soberbio y no dijo nada. ¿Y de qué? ¿O cuál es el vestido de boda que el Señor quiere para aquellos que son llamados? Efesios 4:24 lo aclara. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que para permanecer en la boda y no ser expulsado y enviado al lago de fuego y azufre, es necesario revestirse del nuevo hombre, de la nueva criatura. Yo no puedo quedar de la misma manera de lo que era antes. Cuando aceptamos al Señor, iniciamos un proceso de perfeccionamiento y de transformación. Dios no quiere que te quedes estancado, porque te vas a quedar mal vestido. Porque tenemos que revestirnos del nuevo hombre y su justicia. Nuestra fe, nuestra unión, nuestra comunión con Él es la que nos hace justos y es lo que nos hace permitir que tengamos el vestido, la vestimenta adecuada. Es una vestimenta espiritual. Además de la física, Dios tiene en cuenta tu vestimenta espiritual, tu transformación. Si te has revestido del nuevo hombre o seguís tercamente en la vieja naturaleza. En consecuencia, hay una transformación que el Señor quiere para permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Si no, el Espíritu Santo no te puede guiar. El Espíritu Santo no vino para guiar tu carne, vino para guiar tu espíritu y llenarte de Él. Y se ve que cuando le preguntó por qué no estaba vestido adecuadamente, y bueno, ocurre cuando se le llama la atención a alguien, se ofendió, se rebeló, quizás le contestó mal. Dice, bueno, está rebelde, lo atemos de pie y mano. Y fue expulsado a las tinieblas de afuera. Siempre, desde Caín en adelante, el hombre quiso hacer lo que quiso y lo que quiere, y no es así. Dios quiere que seas un nuevo hombre, una nueva criatura, que te perfeccione, que tu vida tenga una transformación. El hombre quiere ofrecer su dedicación, su esfuerzo a su gusto, y no es así. Como Caín. Él quiso hacer la ofrenda que le agradaba a él o le resultaba cómodo a él y no la que le agradaba a Dios. Y bueno, así le fue. El ser humano siempre pone las condiciones. Y a veces demuestra o parece tener comunión con los creyentes, se unen a la iglesia, participan activamente, hablan de Dios con devoción, pero coexisten con el trigo y a veces son cizaña.
¿Y por qué? Y porque quieren hacer lo que ellos quieren. O queremos hacer lo que nosotros queremos. Y Dios nos dice lo que tenemos que hacer. En primer lugar, ser guiados por el Espíritu Santo, para lo cual es necesaria una transformación de vida. Porque el día del juicio, la falsedad se va a hacer evidente. Y puede traer la eliminación cuando el Señor diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La justicia de Dios es el vestido de boda que su Hijo proporciona. Y la justicia de Dios es la unión con Dios, la comunión con Dios. El hecho de priorizarlo a Dios, de estar con Él y de estar en una vida de progreso y de crecimiento espiritual para estar cada vez más cerca de Dios. Esa es la vestimenta que Dios quiere que tengas cuando lleguen las bodas del Cordero. Y culmina con un versículo que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos eran los que recibieron el mensaje y muchos hoy reciben el mensaje a través del Evangelio. Existen distintas formas de recibir ese mensaje. Por los medios, en algunos casos, hay gente que predica en televisión, sino por los medios, por los distintos medios, por las redes. Y el mensaje llega a mucha gente. Son muchos los llamados, pero son pocos los que están dispuestos a aceptarlo. Y esto, quiero hacer una aclaración. Da lugar o dio lugar a lo que se llama la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación dice que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros no. Es decir, que Dios, como ser soberano, decide, selecciona, elige las personas que van a ser salvadas y quienes van a quedar afuera. Y a mí me parece que esta interpretación se olvida del libre albedrío o enfatiza en la soberanía de Dios y deja de lado el libre albedrío. Y habría que tener un equilibrio de ambos conceptos. Y durante siglos existió esta discusión. Dios decide quién es salvo y quién no. Y yo me pregunto, ¿y sería justo Dios de que Él con el dedo designe quién va a ser salvo y quién no, sin darle la oportunidad a todos? De antemano ya haya predestinado y seleccionado quién se salva y quién no. Y miren que esta doctrina, eminentes teólogos como Agustín de Hipona, Calvino, la sostienen. Y hay otros que se oponen totalmente a esa doctrina, como John Wesley, Lutero. ¿Con esto qué les quiero significar? Les quiero significar
que no hay que aferrarse a una interpretación humana. Y en este caso no hay una, hay varias. ¿Cuál es la verdadera? Y bueno, son hipótesis, son interpretaciones. Cuando el hecho no es contundente o la expresión bíblica no es contundente y es necesario acudir a interpretaciones, yo lo tomo con pinzas. Las interpretaciones humanas son para tomarlas con pinzas, aunque en este caso no sé si la interpretación humana es tan certera. No sé si no es un hecho contundente lo que dice la palabra de Dios. Porque es cierto que hay soberanía de Dios, pero también es cierto que Dios nos dio libre albedrío, la libre decisión. Y la voluntad de Dios es que nadie sea excluido. La voluntad de Dios es que nadie perezca en las tinieblas del infierno. Porque no todos en el mundo aceptan a Dios. Muchos dicen que sí, que lo aceptan, pero le ponen las condiciones. Sí, Señor, yo te acepto, pero mira que yo solamente te acepto en la medida que estés así, medio lejito de mi vida íntima. Yo quiero gobernar y manejar mi vida. Y no quiero que vos me la manejes. Dios respeta esa decisión. Pero después no te quejes si hay problemas que Dios no te soluciona. Vos le pusiste límites. A veces le ponemos límites y condiciones a Dios. Y los que son salvos y aceptan, entran al reino. Y lo hacen por aceptación voluntaria, por decisión voluntaria. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? La soberanía de Dios está en el hecho de tener misericordia y ejercer la provisión para que todos sean salvos, de llamar a todos. Los que se pierden son los que no aceptan el llamado. No es que Dios seleccione previamente. No aceptan el llamado voluntario de recibir la gracia de Dios. Entonces, eso de que muchos son llamados y pocos los escogidos, lo veamos con la mente de la misericordia de Dios, con la mente del amor de Dios, con la mente de la presencia de Dios y de la paciencia de Dios. Dios no selecciona a nadie a dedo. A todos les da la oportunidad. Lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, en nuestro libre albedrío, somos los que decidimos qué lugar va a ocupar Dios en nuestras vidas. Y ese lugar Él lo ejerce soberanamente y nos va a demandar más en su soberanía. Y su soberanía dice: quiero salvarlos a todos. Pero está en vos, aceptar o no. Entonces, los llamados son todas las personas, todos los seres humanos, y los escogidos, todos los que aceptan su invitación al reino. Que Dios les bendiga.